Bueno, vamos a en esta hora, pues, em, gracias a Dios porque volvimos a juntar. Y es que cómo hace de falta de verdad el juntarnos, ¿verdad? Fue una noche muy especial, pero eh, esperando que nuestros hermanos se sigan conectando. Necesitamos unos de otros, la verdad somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos, ¿verdad? El apoyo en esa oración en cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros somos necesitados. Así es que en esta hora vamos a meditar un momento, una meditación pequeña. Vamos a empezar porque quiero que vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios. Recuerden que les había comentado la vez pasada de que yo le pedí al Señor. Yo digo que pienso que todos en algún momento hemos, em, bueno, he tenido la inquietud por pedirle al Señor sabiduría. Hemos escuchado, hemos leído, hemos estudiado cómo el rey Salomón pidió sabiduría a Dios. Y vimos cómo Dios le concedió el tener sabiduría. Yo recuerdo que le decía yo al Señor, pues, que quería la sabiduría de Dios. Porque la verdad es que en nuestro diario vivir necesitamos de una manera full, o sea, completa, la sabiduría de Dios. Y tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y el Espíritu Santo me decía, me decía a mi corazón, el que si quieres la sabiduría, pues empieza a poner las 7 columnas de la sabiduría. La palabra de Dios dice en Proverbios 9:1 que la sabiduría estableció sus 7 columnas. Entonces, la sabiduría tiene 7 columnas en las que descansa. Y entonces nosotros tenemos que trabajar en esas 7 columnas. Queremos la sabiduría de Dios. Santiago habla y dice en el capítulo 1, sí, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago capítulo 1, verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Verdad? Y qué lindo es saber que si nosotros pedimos a Dios la sabiduría, pues Él nos la da. Y en parte de esa sabiduría, pues tenemos que establecer esas 7 columnas, porque ¿qué pasa si Dios nos da la sabiduría a nosotros y nosotros no tenemos las bases para que esa sabiduría descanse y sea firme y duradera en nosotros? Si nosotros no tenemos esas bases por medio del Espíritu, podemos echar a perder la sabiduría de Dios. Entonces, tenemos que aplicar la sabiduría en nuestra vida, buscarla. Buscar sabiduría. El proverbista habla mucho. El libro de Proverbios está inundado de versos que hablan de cómo buscar la sabiduría. Incluso dice el proverbista que el propósito del libro de Proverbios es para adquirir sabiduría, es para que los jóvenes adquieran sabiduría de Dios. Pero Santiago capítulo 3, verso 13, nos habla de una sabiduría, de la sabiduría de Dios. Y hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y es bien interesante porque el apóstol Santiago está hablando de las que la sabiduría se demuestra en nuestra conducta, en cómo nos comportamos con nuestros hermanos y en nuestro diario vivir. Dice el verso 13 del capítulo 3 de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay una versión que dice que demuestre en su buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da la sabiduría, ¿verdad? Entonces, está hablando de un comportamiento, está hablando de que la sabiduría se demuestra o se evidencia por medio de obras, de una buena conducta, ¿verdad? No necesariamente, porque yo puedo ser una mujer y tener mucho conocimiento y tener mucha sabiduría y tener gracia incluso para expresarme. Puedo dar grandes conferencias, puedo ser una oradora excelente y hablar de temas y hablar incluso de cómo basada en la palabra de Dios. Yo puedo hablar de cómo es la forma en que Dios nos da esa sabiduría. Yo puedo hablar con grandes palabras, con mucha sabiduría y con mucho conocimiento, hablar grandes cosas. Pero ¿qué pasa si yo en mi conducta, en la forma en que yo me conduzco, en mi diario vivir o las obras que yo hago, no están dando evidencia de una sabiduría de Dios? Y es que dice pues que con la buena conducta nosotros vamos a demostrar la sabiduría que en realidad tenemos. Pero dice el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Miren qué tremendo. Entonces yo puedo hablar grandezas y puedo adquirir mucho conocimiento, pero si mi conducta no refleja la sabiduría de Dios, no refleja a la naturaleza de Dios en mi vida, esa sabiduría que yo demuestro, aunque sea una sabiduría teológica, porque en las universidades uno puede adquirir una gran cantidad de sabiduría teológica, pero si nuestra conducta, ese conocimiento adquirido no nos ha llevado a la sabiduría plena de Dios, simplemente es una sabiduría terrenal. No es una sabiduría de lo alto. Es una sabiduría terrenal, es una sabiduría que en realidad demuestra una sabiduría de aquí de la tierra. No demuestra nada que sea una sabiduría que venga de lo alto. Pues es simplemente una sabiduría que es de la tierra. Simple y sencillamente es una sabiduría que se puede adquirir en cualquier universidad. Es una sabiduría, es un conocimiento que yo puedo adquirir si yo me propongo conocer de un tema en específico. Pero ¿qué pasa? Esa sabiduría, la sabiduría terrenal, no me va a llevar nunca a una transformación o a vivir o a mostrar la naturaleza de Dios en mi vida, sino que esa es una sabiduría terrenal, y no solamente terrenal se refiere que es del mundo, que es una sabiduría, ¿cómo se puede decir? Simplemente es una sabiduría adquirida por el hombre, sino que también dice que es animal, y cuando habla que es una sabiduría animal, está hablando que es una sabiduría que nace de la mente, que nace de la conciencia del hombre. Esa no nace de Dios, sino que nace de la naturaleza humana. Entonces tampoco es una sabiduría que refleje a Dios, porque de nosotros mismos no puede nacer una sabiduría que agrade a Dios.
Entonces, esa sabiduría animal, o sea, animal que es de naturaleza, no me sirve. Y peor si es diabólica, puede ser hasta una sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque es una sabiduría tal vez que me aleja de Dios. Es como los grandes científicos que han adquirido sabiduría, que en lugar de acercarlos a Dios, los ha alejado de Dios. Que han llegado al punto de decir que Dios no existe. Adquieren un conocimiento y sabiduría diabólica que los hace alejarse de Dios en lugar de acercarlos a Dios, ¿verdad? Es una sabiduría, dice que nace de los sentidos y es diabólica completamente. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios. Es una naturaleza que no nace de Dios. Entonces, tenemos que entender que no se trata de lo bonito que nosotros hablemos, que yo voy a decir, yo tengo gran sabiduría, he adquirido sabiduría, he tenido gran conocimiento, tengo grandes títulos de la universidad, tengo tales maestrías. Esa sabiduría no me sirve, porque si aún en mi corazón dice, hay celos, hay contienda en mi corazón, esa sabiduría no me sirve de nada. Incluso esa sabiduría me lleva a la muerte porque me aleja de Dios, porque es diabólica. Porque donde hay celos y contención, dice que ahí hay perturbación y toda obra perversa, toda obra de maldad. Entonces, imagínense, nada que ver. O sea, el apóstol Santiago nos está enseñando aquí ¿cuál es la verdadera sabiduría que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar, tenemos que alcanzar? Entonces dice, él empieza a decir en el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces, y aquí dice, aquí empiezan las 7 columnas. Dice que es primeramente pura, luego es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, la sabiduría de Dios es la que nosotros queremos alcanzar. No es una sabiduría humana. Queremos la sabiduría de Dios en nosotros. Y en el Antiguo Testamento encontramos varias palabras que hablan de la sabiduría. Y la sabiduría, la palabra principal que habla de la sabiduría de Dios es la palabra del hebreo Jokmah, que significa sabiduría en ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, sabio. Esta es la palabra que habla directamente de la sabiduría que viene de Dios directamente. Esa es la palabra que habla de sabiduría en el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 6, cuando habla de que el pueblo debía guardar los mandamientos de Dios y dice, guardadlos pues, dijo Moisés, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Esta es vuestra Jokmah. Y es vuestra inteligencia, es la sabiduría de Dios, el guardar los mandamientos y ponerlos por obra. ¿Se dan cuenta? Habla de una cambio de conducta, es una conducta que viene de guardar los mandamientos de Dios y obedecerlos poniéndolos por obra. Entonces esa es mi sabiduría, el guardar los mandamientos y obedecerlos, dice. Y también dice vuestra inteligencia ante los ojos de los hombres, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que buscar. Job 28:18 también dice que esta sabiduría de Dios, este Jokmah de Dios es mejor que las piedras preciosas.
dice también. Y también dice el Salmo 90:12, hablando de esta sabiduría de Dios, que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría de Dios, porque eso es lo que nosotros anhelamos, esa sabiduría de lo alto, no cualquier sabiduría, es sabiduría de lo alto. Entonces, queremos esa sabiduría. También, ¿cómo se llama? En el Proverbios habla de esta sabiduría en formas colaterales y ejemplificada en una mujer sabia. Y para eso es la palabra Jogmot, que también viene de la misma palabra sabiduría, pero está ejemplificada como una mujer. Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y lo que decíamos, Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, hablando de una mujer ejemplificada como una mujer, o mejor dicho, personificada la sabiduría como una mujer, ¿verdad? Entonces hay varias palabras que nos hablan de la sabiduría. También hay versos en la palabra de Dios que hablan, lo encontramos como la palabra sabiduría, pero viene de la palabra dea, que significa conocimiento. O sea, es el conocimiento de Dios que nos lleva a la sabiduría. Por eso es que los escritores lo tradujeron como sabiduría. Por ejemplo, Job 32:10 dice, por tanto yo dije, escuchadme y declararé yo también mi sabiduría. Pero aquí esta palabra es conocimiento, o sea, pero ese es el conocimiento que me lleva a la sabiduría de Dios. Bueno, y es que Proverbios habla y dice, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría o del conocimiento es el temor de Jehová. Dice que el corazón entendido adquiere conocimiento que lo lleva a la sabiduría, Proverbios 18:15. También dice Proverbios 10:14, los sabios guardan el conocimiento, que aquí traducido es sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Y también hay varias palabras que hablan de sabiduría, pero lo que queremos ver aquí es esa sabiduría de Dios que queremos alcanzar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento hay una sola palabra que habla de la sabiduría, y esa palabra es una palabra griega que se llama Sofía, ¿verdad? Que habla de sabiduría. Aquí es interesante porque esta misma palabra es utilizada. Sofía es tanto para la sabiduría elevada o la sabiduría del cielo, y también es la misma palabra para hablar de una sabiduría mundana o la más baja. Por eso es que el apóstol Santiago viene y hace una diferencia, porque no es cualquier Sofía o Sofía, no sé cómo Sofía creo. Hay que hacer diferencia entre la Sofía del cielo y la Sofía de la tierra. La sabiduría del cielo tiene que dar un testimonio en nuestra vida. Tiene que haber testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Entonces, y es bien interesante porque Efesios capítulo 3, verso 10 dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. Y esto es bien bonito porque habla de que la sabiduría es multiforme. O sea, que dependiendo qué columna usted vaya edificando en su vida, así se va a ir manifestando esa forma de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es muy polifacética. Entonces quiere decir que se manifiesta de diferentes maneras a medida que nosotros estamos obrando o buscando de Dios en nuestra vida.
Y es que a nosotros como hijos de Dios se nos ha dado la capacidad de vivir nuestra vida de una manera que podamos manifestar la naturaleza y el propósito de Dios. De eso se trata la sabiduría. ¿De qué me sirve otra sabiduría si yo no estoy manifestando la naturaleza de Dios en mi vida o el propósito de Dios para mí? Entonces yo sé que usted también quiere la sabiduría que la lleve a obrar, una sabiduría que la lleve a tener o lo lleve a tener una buena conducta y que sus obras sean producto de la obra de la misericordia y de la humildad que Dios ha puesto en nuestro corazón por medio de la sabiduría. Y es que ¿quién dice la palabra de Dios que obtiene la sabiduría? Miren qué importante. Yo quiero sabiduría, quiero saber qué es, qué tengo yo que hacer o quiénes son las personas que adquieren la sabiduría, que son candidatos para obtener sabiduría. Porque Santiago habla y dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero si yo voy a buscar y le voy a decir al Señor, quiero sabiduría y le voy a pedir a Dios sabiduría, tengo que también conocer y saber a quienes Dios le da la sabiduría. Y si yo quiero la sabiduría, pues yo tengo que trabajar en pro de la sabiduría. Y esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 2, verso 26, donde dice, porque al hombre que le agrada, Dios da sabiduría, ciencia y gozo. Entonces, ¿a quiénes Dios le da sabiduría? Al hombre y la mujer que le agradan. Al hombre y la mujer que buscan agradar a Dios, a ellos, a estas personas, a estos hijos de Dios, Dios les da sabiduría, ciencia y gozo. Y mire qué dice este verso, mas al pecador da el trabajo de recoger y de amontonar para darlo al que agrada a Dios. Qué interesante. Miren qué lindo es esto. Entonces, qué importante es que en nosotros haya una búsqueda por agradar a Dios. Esto es importante. Si queremos sabiduría, bueno, hay que pedirla, pero cuando yo la estoy pidiendo, también tengo que enfocarme. Ok, yo quiero sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? Agradar a Dios, ¿verdad? Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, yo decido agradar a Dios y empiezo con el temor de Jehová. Yo quiero alcanzar la sabiduría y el principio para alcanzar la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Miren cómo esto va entrelazado. Si yo quiero sabiduría, tengo que anhelar agradar a Dios. ¿Y cómo agrado a Dios? Empezando con el temor de Jehová. ¿Y cómo sé yo qué es temor de Jehová? Proverbios capítulo 8, verso 12 al 14 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Vamos a ir viendo cómo estas palabras de lo que representan temor de Jehová van entrelazadas con las columnas que sostienen la sabiduría. Dice la sabiduría, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces necesitamos
temor de Jehová. Miren cómo va eso. Yo pido la sabiduría y si yo quiero pedir sabiduría, tengo que entender que necesito agradar a Dios. ¿Y cómo agrado a Dios? Empezando con el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Esas cosas son cosas que tenemos que aborrecer y ahí empieza el temor de Jehová. Y es que acordémonos que Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos que amar a Cristo y su palabra porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Y Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces tenemos que entender que esta sabiduría de lo alto no es para la gente del mundo. Esta sabiduría de lo alto es solo para los hijos de Dios, para aquellos que han recibido a Cristo en el corazón, para aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y lo hemos hecho Señor de nuestra vida. Entonces, para nosotros está disponible esa sabiduría. Así es que todo hijo de Dios puede en cualquier momento optar y pedir esta sabiduría. Entonces Santiago empieza a decir, pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura. Es interesante, pura. Otra versión dice, hablando de pureza, que dice no es no hacer lo malo. No hacer lo malo. ¿Recuerdan lo que decía temor de Jehová? Aborrecer el mal. O sea, eso es la pureza. Aborrecer el mal. Pureza es la palabra que se usa el griego hagnos y significa limpio, significa inocente, significa perfecto, significa pureza, significa santidad. Imagínense esto, ok, entonces yo quiero edificar la primera columna para la sabiduría es la pureza, porque la sabiduría de Dios primeramente es pura. Entonces yo necesito establecer la pureza, la santidad como una columna que dirija mi vida. Yo, usted, todo lo hijo de Dios necesita establecer como una regla de vida la pureza, la santidad, la inocencia, la perfección. Alguien me dirá, pues, ¿cómo nadie puede ser perfecto? Solo Dios es perfecto. Sí, es cierto. Pero como Dios ha establecido su naturaleza en nosotros, nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo esa perfección. Y aquí es donde entra nuestro maravilloso Espíritu Santo, Dios con nosotros, cuánto lo necesitamos. ¿Será que usted y yo podemos producir pureza? No lo creo. ¿Será que nosotros podemos aborrecer el mal por nuestra propia voluntad? No es posible, porque nosotros nacemos con la maldad. Pero es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando Él viene a ser morada en nuestro corazón, Él viene y deposita su naturaleza en nosotros. Él mete su ADN divino en nosotros y va formando esa naturaleza santa en nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos a nuestro Espíritu Santo, a nuestro amado Espíritu Santo, porque Él es el que pone en nosotros este querer como el hacer. Él pone inocencia en nosotros. Y es que, como les decía, estas columnas se tienen que ir edificando en nuestra vida, que van dando sabiduría a nosotros y se van manifestando en la forma que nosotros nos conducimos en nuestro diario vivir. ¿Cómo estoy buscando yo la pureza? ¿Acaso se trata esto de una pureza de
de que me voy a ir a meter a un convento o un monasterio o a una montaña, me voy a alejar. Claro, allá pues no veo nada, me alejo de la tecnología, me alejo de la gente chismosa, me alejo de malas noticias, me alejo de todo. Obvio, yo estoy en un monte y allá solo voy a estar pensando solo en la presencia de Dios tal vez, pero no me expongo a reflejar una buena conducta porque no hay más personas. Pero la pureza, que es la columna de la sabiduría, tiene que ser manifestada en nuestro diario vivir y en la forma en que nos relacionamos con los demás. En nuestra buena conducta tiene que darse y tiene que ser evidente la pureza en nosotros, la pureza de mente. En realidad, ¿estamos nosotros pensando de una manera pura? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Nuestros pensamientos son puros? ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada que el apóstol Pablo nos recordaba que nuestros pensamientos, la forma, los filtros que debían pasar nuestros pensamientos, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, en esto pensad, dice el apóstol Pablo. Entonces, imagínense que la pureza abarca no solo nuestro cuerpo, abarca nuestros pensamientos, abarca nuestro corazón. Tenemos que tener pureza en el corazón, tenemos que tener pureza en nuestros pensamientos. Dios abarca nuestro cuerpo. La pureza en nuestros ojos, la pureza de nuestra boca, lo que hablamos, la pureza de lo que escuchamos. Tenemos que trabajar en eso porque de eso se trata nuestra buena conducta. En nuestra buena conducta vamos a reflejar esa pureza y a medida que nosotros vamos a ir reflejando la pureza en nuestra buena conducta, va a irse desarrollando esa sabiduría de lo alto en nuestra vida. Por eso es que necesitamos saber nuestros pensamientos. A veces nuestro corazón puede engañarnos. Ok, yo estoy apartando mi cuerpo y qué bueno que nosotros podamos. Y es importante que guardemos la pureza en nuestro cuerpo. Que tengamos cuidado de lo que miramos, de lo que oímos, de lo que hablamos y estamos perseverando en esa pureza. Pero ¿qué tal nuestros pensamientos? ¿Cómo están? Nuestros pensamientos, ¿estamos juzgando a nuestro hermano en nuestra mente? ¿Cuántas veces no juzgamos con nuestro pensamiento, con nuestro corazón? Estamos juzgando a nuestro hermano y acuérdense que está hablando de buena conducta. ¿Cómo me conduzco yo con mis hermanos? Estoy hablando bien de mis hermanos, ¿verdad? Hay pureza en mis palabras al hablar de mis hermanos. Se nota la pureza de Dios en lo que yo veo, en lo que yo escucho. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué música escucho? ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando chismes, estoy escuchando quejas, estoy escuchando murmuración o yo lo estoy hablando queja, me estoy quejando, estoy murmurando. Significa, si yo estoy quejándome y murmurando, no está habiendo pureza en mi boca. Y esto es bien interesante, esta parte de la pureza es tremenda porque Colosenses capítulo 3 nos habla de que dejemos ya la vieja manera de vivir, que nos vistamos del nuevo hombre, que hagamos morir las obras de la carne, eso que nos contamina, todo aquello que nos ensucia, porque nosotros tenemos que trabajar la pureza. Esa es una columna de la sabiduría. Queremos sabiduría, tenemos que trabajar la pureza. Posiblemente Salomón adquirió la sabiduría, pero no trabajó sus columnas y por eso se dejó contaminar de las mujeres. Tuvo tantas mujeres que se dejó contaminar de ellas. Entonces significa que la columna de la pureza, no, el pilar de la pureza no fue hecho en Salomón.
Ve qué importante es si nosotros solo adquirimos la sabiduría, pero no establecemos los pilares de la sabiduría, esa sabiduría se va a echar a perder, como lo fue en Salomón. Desgraciadamente su corazón fue extraviado por las mujeres, fue contaminado por las mujeres porque no fortaleció el pilar de la pureza. Por eso es que es tan importante la pureza. Imagínense que hasta habla de inocencia. Habla de no perder. Recordemos que habíamos hablado que ¿qué pasa cuando nosotros perdemos la inocencia? Perdemos el primer amor. Nos dejamos contaminar, entra amargura. Y la pureza habla de inocencia. Habla de no perder el primer amor. La inocencia mantiene fresco el primer amor. No debemos permitir la contaminación en nuestro corazón. No debemos permitir la raíz de amargura. Dice la palabra de Dios en Hebreos que una raíz de amargura contamina todo. Entonces nosotros tenemos que permanecer en ese primer amor y no permitir raíces de amarguras para que no perdamos la inocencia y nos mantengamos en esa inocencia y busquemos lo que es perfecto. Primera de Corintios 15 habla de que lo perfecto es el amor, el perfecto amor. Entonces nosotros, miren qué lindo, porque para la pureza necesitamos amor, necesitamos ese primer amor, esa inocencia que viene de Dios. Si alguien viene a contaminarnos con un chisme, no, lo siento, no dejarme contaminar. Si alguien viene a hablar de un siervo de Dios, ya viste tal siervo de Dios, no. No me dejo contaminar porque yo estoy edificando la pureza, porque yo anhelo la sabiduría. No sé ustedes, pero yo anhelo la sabiduría. Y yo le digo al Señor Espíritu Santo, yo quiero edificar estos 7 pilares en mi vida. Los necesito con urgencia. Los necesito grandemente y necesito al Espíritu Santo en mi vida para poder manifestar estas, para poder establecer estos pilares para adquirir sabiduría. Yo quiero sabiduría y quiero establecer estos pilares en mi vida por medio del Espíritu Santo. Necesito trabajar la pureza en mi vida. Miren cuánta la pureza puede ser contaminada por iniquidades incluso. Hay iniquidades en nuestra vida que vienen, como las áreas de la carne que traen contaminación a nuestra vida, como la lascivia, como la lujuria, como los malos pensamientos, como los malos deseos. Tenemos que trabajar por esas vestiduras de santidad. Recordamos que nosotros estuvimos hablando sobre las vestiduras sacerdotales y las vestiduras sacerdotales no solo incluían la túnica blanca de lino fino, también incluía calzoncillos de lino fino. Y eso entonces estamos hablando de esa pureza que nadie ve, la pureza de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Tenemos que trabajar. Si nosotros estamos teniendo problemas con iniquidades como la lascivia, como la lujuria, malos pensamientos que nos lleven no sé, a deseos pecaminosos, carnales, deseos que contaminan nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, quiero esas vestiduras, quiero esos calzoncillos de lino, los quiero, quiero en mi vida esa santidad, porque yo quiero establecer este pilar de la sabiduría, esta columna de la sabiduría la quiero en mi vida, que es la pureza. Y a medida que yo fundamento esta columna en mi vida, la sabiduría va a ir viniendo a mi vida, y no solamente va a venir a mi vida, sino que se va a quedar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy estableciendo una base que es la pureza, donde la sabiduría
va a va a estar estable. No va a ser una sabiduría que hoy se manifiesta a mi favor, mañana no. Hoy actúo con sabiduría, pero mañana no. No, si yo establezco bien los pilares, si usted y yo establecemos estos 7 pilares para la sabiduría va a ser algo nato en nosotros. Es lo que nosotros queremos, que sea una ya parte de la naturaleza de Dios en mi vida, el tener sabiduría. Cuando yo tengo la sabiduría de Dios, Dios mío, yo opto por el conocimiento y tengo libre entrada al conocimiento, tengo disposición a la inteligencia. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios hace una oración y ora por los efesios y le pide al Señor que los efesios puedan adquirir. Dice, mire lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los efesios, le dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren lo que viene con la sabiduría. Viene revelación del conocimiento de Dios y también son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Se dan cuenta? Todo lo que desenlaza la sabiduría, dígame usted, ¿quiere la sabiduría? Yo sí, yo quiero la sabiduría. Y la sabiduría también es un espíritu, es una de las unciones, así como el temor de Jehová, la sabiduría es parte de las unciones que vienen por el Espíritu Santo, que se dan en el candelabro de oro. A los que solo están, son unciones que se desarrollan en el lugar santo. ¿Se dan cuenta? Pero la pureza es un camino perfecto que nos lleva directamente al lugar santísimo donde podemos adquirir la sabiduría y el temor de Jehová. Entonces necesitamos la pureza, la santidad en nuestra vida, el entender que hemos sido consagrados, hemos sido apartados para un propósito eterno, hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Él ha establecido un camino por el cual nosotros tenemos que caminar y unas obras que tenemos que hacer, obras que lleven pureza, que lleven limpieza, que lleven santidad, para que mostremos con la buena conducta las obras en sabia mansedumbre. Tenemos que mostrar con buena conducta y esa buena conducta tiene que ser encaminada con la pureza. Tenemos que entender que hemos sido llamados a la santidad. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Necesitamos buscar la santidad de Dios. Necesitamos buscar la pureza. Primera de Juan capítulo 3 verso 3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? El ser igual a Dios, el ser igual a Cristo, dice que se purifica a sí mismo. Primera de Juan capítulo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa esto? Que busca, que el que quiere ser un día como Jesús, que el que quiere un día ser semejante al Hijo de Dios, ser parte de su cuerpo, ser igual a Él, porque Él es nuestra cabeza. El cuerpo tiene que ser igual que la cabeza.
tenemos que buscar la pureza porque Él es puro. Tenemos que buscar esa limpieza. Se limpia a sí mismo. ¿Cómo? Buscando la limpieza, teniendo cuidado de nuestra vida, teniendo cuidado de la santidad. Y si hermanos, si hemos pecado, de eso se trata, venir constantemente. Y si el Señor revela en nuestro corazón áreas de contaminación, es necesario que las traigamos al altar y que las amarremos al altar para que sea sacrificado y sea quemado completamente todo pecado que nos contamina, toda aquella iniquidad que nos ensucia, toda contaminación del enemigo sea quitado de nosotros. Y por eso necesitamos grandemente al Espíritu Santo. Él es el único que puede darnos esa pureza. Él es el único que puede darnos las vestiduras sacerdotales de santidad. Por eso lo necesitamos. Y bueno, por hoy solo vamos a quedarnos aquí con la pureza porque son 7 pilares. Y no solamente quiero pasarlas así y mencionarlas, porque es tan importante que nosotros entendamos que la pureza es una columna preciosa que nos abre puertas, no solo a la sabiduría, nos abre puertas a la revelación, al conocimiento de Dios, a conocer la esperanza que hemos sido llamados, a sellar fuertemente la identidad de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo para que alcancemos esa sabiduría de lo alto. Lo anhelamos, yo sé que lo anhelamos. Todo hijo de Dios anhela la sabiduría de Dios porque queremos agradarle. Queremos agradarle y recordemos lo que dice Eclesiastés, que Dios da la sabiduría a todo aquel que le agrada, que lo busca, que tiene temor de Jehová, porque es el principio de la sabiduría. Amén.